Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy no pude estar con ustedes para celebrar esta Santa Misa, pero sí quiero hacerles llegar en este momento de la celebración un mensaje de parte de todos los obispos de México a nuestro pueblo. El amor de Cristo nos apremia a abrazar a nuestro pueblo en su dolor. A todos los fieles y personas de buena voluntad que vivimos en México. En medio de la pandemia, los obispos mexicanos abrazamos a nuestro pueblo en su dolor y lo alentamos en la esperanza. Solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y nacionales, buscando cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivamos en comunión y a la altura de nuestra dignidad. Con esta certeza de fe en el corazón, compartimos con sencillez nuestra palabra profética y esperanzadora ante la compleja realidad que nos toca vivir y que trae consigo innumerables preguntas y profundos cambios a los que es necesario responder y enfrentar ante la disparidad y rapidez con la que está viviéndose esta pandemia. Abrazamos a nuestros hermanos enfermos y vulnerables. Nos preocupan las condiciones de nuestros hermanos enfermos a causa del COVID-19 y de quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas. A pesar de las medidas implementadas por las autoridades sanitarias en los distintos niveles de gobierno, la cifra de personas enfermas y fallecidas a lo largo y ancho del territorio nacional sigue en aumento. Ante esta realidad, para tener conciencia clara del alcance de la pandemia y sus consecuencias, es necesario que las autoridades civiles realicen todo el esfuerzo posible para proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertes que causa, por lo que será oportuno que la aplicación de pruebas sea amplia, constante y expedita. El derecho a la información sobre el alcance real de la pandemia, en México como en todo el mundo, no puede ser limitado o restringido en modo alguno. La búsqueda de esta información, con todos los recursos disponibles, no solo es un requerimiento técnico, sino una obligación moral de quien tiene la responsabilidad de promover el bien común y de dar certidumbre al pueblo cuando se encuentra desconcertado. La pandemia ha evidenciado en nuestro país la necesidad de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos. Asimismo, en estas circunstancias se ha hecho particularmente visible el papel insustituible de la familia y su capacidad extraordinaria para proporcionar cuidados a los enfermos y a los más vulnerables. Especial mención merece el hecho de que estas tareas, en la mayoría de los casos, han sido asumidas por mujeres. Es fundamental que la labor de las familias junto con la entrega, hasta dar la vida, por parte de numerosos agentes sanitarios, sea ampliamente reconocida y correspondida por todos, gobierno, iglesia y sociedad civil. En este sentido, los valores de las familias mexicanas que llevan a la reconciliación, a la solidaridad y a no decaer en la esperanza, habrán de ser protegidos y jamás vulnerados. Las familias merecen ser reconocidas no solo como célula básica de la sociedad, sino como instancia que compensa en algún modo las carencias en materia de salud que tenemos en el país, sin que esto signifique dejar de buscar cómo superar dichas carencias con políticas públicas apropiadas. Abrazamos a nuestros hermanos pobres y desamparados. La suspensión de muchas actividades productivas está dañando el empleo y el ingreso de millones de hermanos que experimentan
la apremiante necesidad de recursos económicos para subsistir. Es evidente la urgencia de promoción de la economía solidaria y del consumo local. Casi 10,000 empresas cerraron durante abril y mayo, de acuerdo con la información oficial ofrecida por el IMSS. Más de 12 millones de trabajadores dejaron de tener ingresos tan solo en el mes de abril, y el número de pobres va en aumento, acercándose al 60% de la población nacional. A quienes han perdido el empleo, a las familias que ahora mismo necesitan ayuda para comer, a los papás que ya no podrán pagar las colegiaturas de sus hijos, a las personas que temen el cierre inminente de sus lugares de trabajo, a los que tienen su tienda o negocio familiar y que no han podido abrir ni vender, a los empresarios que han mantenido el sueldo de sus empleados, perdiendo capital y acercándose a la quiebra. A todos les decimos, no están solos. Como pastores hacemos un llamado a la solidaridad y a poner aquello poco que tenemos, nuestros 5 panes y 2 peces, que el Señor hará multiplicar. Urge que todos los sectores competentes, gobierno, empresarios y sociedad, generemos condiciones que modifiquen el escenario desolador que estamos viviendo. No podemos dejar morir las fuentes de empleo. Por eso, como ciudadanos y como pastores, hacemos un llamado a nuestros gobernantes y legisladores para que propongan de manera creativa y oportuna las mejores soluciones y los incentivos imprescindibles que permitan sortear los difíciles meses de cuarentena para el sector productivo. Descuidar a los generadores de empleo no tendrá ningún resultado positivo a mediano y largo plazo. La primacía del trabajo sobre el capital, tantas veces enseñada por la doctrina social de la Iglesia, implica implementar todas las medidas que sean necesarias para preservar las fuentes de empleo y promover el espíritu emprendedor. De igual manera y con la misma fuerza, exhortamos a impulsar y promover a los que menos tienen. Ningún sector de la sociedad puede quedar marginado en las políticas públicas de rescate y apoyo por la pandemia, especialmente los pueblos originarios y la población migrante. Abrazamos a nuestros hermanos que sufren a causa de la violencia. Durante la pandemia, la violencia es la única que no está en cuarentena y sigue su estela de muerte e inhumanidad en todo México. Suman ya 14,000 asesinatos en lo que va del año. La violencia intrafamiliar se ha recrudecido. Hoy, en medio de esta crisis sanitaria y económica que padecemos, es urgente alzar nuestra voz y refrendar nuevamente que la caridad cristiana no está al margen de la justicia, sino que la supone. Es obligación del Estado hacer efectiva la justicia que implica la seguridad de los ciudadanos, el castigo a los culpables de la violencia y del crimen organizado, sin hacer excepciones en la aplicación del Estado de Derecho. Corrupción e impunidad son un binomio que caminan de la mano y que nos siguen desafiando en México. A quienes hacen el mal, despreciando a sus hermanos, no nos cansaremos de exhortarlos al arrepentimiento, al cambio de vida y a la reconciliación. Asimismo, ofrecemos nuestra oración por tantos hermanas y hermanos que sufren o a quienes han fallecido a causa de la violencia. Los obispos mexicanos queremos seguir comprometidos con la paz y las causas sociales de nuestro pueblo. Sabemos bien que solo la reconciliación, promovida desde la familia, crea auténtica calidad de vida. Una persona reconciliada y en paz
vive con más inteligencia, creatividad y alegría, siendo fermento para la comunión real. La situación actual nos desafía a seguir creciendo en empatía y compasión, especialmente con los más pobres y vulnerables, con los que están perdiendo todo, con quienes sufren la enfermedad o la muerte de un familiar, incluyendo a los afectados del último temblor del 23 de junio. El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Abrazamos una profunda cultura democrática y la auténtica promoción del bien común. El escenario que ofrece hoy nuestro país se caracteriza por la falta de diálogo entre los actores políticos, la polarización ideológica y el riesgo de una insuficiente división de los poderes políticos, de los poderes públicos, que debilita los siempre necesarios contrapesos democráticos. En estas condiciones, resalta la necesidad del ejercicio de la libertad de expresión crítica. La Iglesia se solidariza con los comunicadores que valientemente expresan sus opiniones con verdad y agudeza. Una prensa libre siempre es señal de una sociedad libre. Ante la proximidad del inicio de los procesos electorales del 2021, la Iglesia hace un llamado al pueblo mexicano y a todos los actores políticos y sociales responsables para que se fortalezcan las instituciones autónomas del Estado, en especial el Instituto Nacional Electoral, responsable por mandato constitucional de organizar las elecciones federales y coordinar las elecciones locales, así como los tribunales electorales. Solamente cuidando con esmero la autonomía de estos organismos se tendrá la certidumbre necesaria para que la voluntad del pueblo sea respetada al momento de definir quién debe acceder a los cargos de elección popular. La larga historia de imposición y manipulación de procesos democráticos que caracterizaron en el pasado a nuestro país es un doloroso recuerdo que por ningún motivo debe de repetirse. El Papa Francisco ha insistido en el diálogo como herramienta indispensable para promover el bien común, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto al Estado de Derecho. El diálogo es como un antídoto para prevenir las actitudes antidemocráticas. Más aún, el diálogo favorece una auténtica cultura democrática, participativa y solidaria, representativa y subsidiaria, promotora de la dignidad y de los derechos humanos. Con estos elementos, la democracia se hace una propuesta humana capaz de vitalizar la sociedad y sus instituciones. Sin ellos, las instituciones, por perfectas que sean, carecen de vida y se convierten con facilidad en espacios para el arribismo y el oportunismo populista en cualquier ámbito de la vida social. Por tanto, exhortamos a eliminar todo discurso que promueva el odio, la división, la exclusión y que ahonde en la separación, fragmentación y rencor social. Frente a los grandes retos que enfrenta el país, solo en unidad, solidaridad, comunión, paz y amor podremos salir adelante. Como Iglesia, profesamos un profundo respeto a las opciones sociales y políticas que los mexicanos libremente eligen. Para la Iglesia, la democracia auténtica merece una alta consideración en tanto que asegura la participación ciudadana en las opciones políticas.
y garantiza el control de los gobernados sobre los gobernantes, así como la posibilidad de sustituirlos de manera pacífica. Como pastores, nos incumbe impulsar y motivar la participación ciudadana, informada y crítica a la luz de la doctrina social de la Iglesia. No dejaremos de promover que la sociedad civil contribuya con su parte a la promoción del bien común de manera pacífica, ordenada y responsable. Abrazamos a la comunidad educativa. Reconocemos el admirable esfuerzo de muchos padres de familia, maestros y directivos que continuaron, en la medida de lo posible, con la formación de nuestra gente. Hoy, es evidente que la educación no se reduce al ámbito de la escuela. Los primeros responsables de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son sus progenitores y tutores, quienes asumen en primera persona el cuidado y el acompañamiento de los menores. Cabe resaltar que en este difícil tiempo de pandemia emergió la necesidad de educar en actitudes fundamentales, como el cuidado del entorno, del prójimo, el respeto, la templanza, el diálogo, la sana convivencia, entre otras. Sin duda, en el transcurso de los últimos meses se han manifestado las grandes carencias y desigualdades del sistema educativo nacional. Por ello, llamamos a replantear la política social, con el fin de encauzar nuestros principales esfuerzos de inversión de recursos, talento y creatividad en este sector vital para nuestro desarrollo. Es fundamental para el regreso a la nueva normalidad escolar el apoyo decidido y concreto en la reestructuración de espacios, herramientas, métodos educativos y acuerdos entre los agentes de las distintas comunidades del país. La promoción de la educación en sus diferentes niveles es una de las tareas principales del Estado, que no puede reducirse tan drásticamente con argumentos de austeridad. Es urgente reconsiderar de manera inmediata la situación de múltiples universidades, centros de investigación, así como espacios de cultura y promoción del arte, el deporte y la ciencia. El Papa Francisco nos convoca a hacer un gran pacto educativo, y la pandemia es una ocasión para acercar y articular a la familia, la escuela y toda la sociedad. Abrazamos como pastores a todo el pueblo de Dios. Al abrazar al pueblo de Dios, estamos convencidos de que es momento de generar espacios de encuentro, diálogo y consensos sociales, económicos y políticos, gobiernos, sociedad, iglesias, empresas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, comunidades e instituciones de todo tipo. Estamos llamados a manifestar desde nuestras respectivas misiones nuestro compromiso común por la vida, la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad y el cuidado de nuestra casa común. Como iglesia que peregrina en México, queremos poner de manifiesto que la esperanza es nuestra certeza y nuestro camino. Recordamos que a lo largo de la historia, nuestro pueblo ha sabido sobreponerse a momentos difíciles de donde han salido fortalecidos. Acogiéndonos a los brazos de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María de Guadalupe, construyamos la casita sagrada en la que podamos superar nuestras diferencias para caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno, como Él y el Padre son uno. Dado en México el 29 de junio del 2020, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo por todos los obispos de México.